Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 978-986. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 978. Quemar al hereje. Láseres y balas físicas llovían sobre Gradiel, la capital de la civilización Elara, iluminando el espacio exterior del planeta capital mientras las naves intentaban controlar a los avatares que salían de la torre de RV. Los ataques más fuertes se dirigían a la torre de RV, pero por el momento, no lograban hacer nada debido a que los escudos se activaban en modo de paso único, donde quienes estaban dentro podían salir, pero nada del exterior podía entrar. Mis soldados, arden. Mis soldados, griten. Mis soldados, luchen. Gritó un avatar antes de sufrir el mismo destino que Erwin. Pero en lugar de rocas, fue alcanzado por un rayo láser del tamaño de su cuerpo y se estrelló contra el escudo, aplastándolo mientras el maná dentro de su cuerpo, que lo creaba, se agotaba cada vez más rápido. Sobrevivió con muy poco maná cuando este se disipó, lo que lo obligó a absorberlo a través de un portal estelar expandido dentro de su núcleo de comunicación antes de recuperar su potencia máxima. Repitió los gritos y continuó cargando con los diminutos motores de gravedad en su interior, esta vez activando el modo de asistencia de evasión al ver la ruta más segura para intentar escapar. Pero incluso así, sus posibilidades de supervivencia eran menos de la mitad. «Tráeme ese mosquito», gritó un hombre calvo mientras golpeaba un asteroide frente a él. En cuanto lo tocó, apareció un enorme escudo con forma de puño que impulsó a una nave que se acercaba. «Quemen al hereje. Maten al mutante. Purguen a los impuros», gritó un marine espacial mientras disparaba hacia una nave enorme, con la apariencia de David luchando contra Goliat, pero sin intención de detenerse. «Odiar al extraterrestre es ser puro», gritó otro de su equipo mientras también disparaba a otra nave antes de que también fueran bañados con láseres. Aquellos que eran inteligentes y querían preservar sus avatares y evitar la espera innecesaria de nuevos permanecieron tras los escudos de la torre de RV para poder disparar sin preocuparse por recibir ataques. Con más de 1 millón de ellos enviados a este único planeta, su potencia de fuego, aunque pequeña individualmente, no era la misma al multiplicarse por 1 millón. Tras unos minutos de disparos aleatorios, finalmente comprendieron que era mejor trabajar juntos y todos comenzaron a apuntar a un solo objetivo a la vez, que, dependiendo de su armamento, caería en la primera o la segunda ronda de disparos. «Bajo la maldición del maná sucio, ¿por qué siguen aquí? Vola la torre y deténlos», gritó el almirante responsable de la defensa del planeta capital. 30 segundos después de su aparición, seguían allí, disparando a algunas de las instalaciones de defensa orbital, mientras que la causa de todo esto, la torre VR, seguía en pie. «Sus escudos están a máxima potencia y están gastando el equivalente a una flota de maná cada segundo para mantenerlo activo solo para bloquear nuestros ataques», informó su oficial de comunicaciones sobre lo que habían descubierto las naves que lo atacaban. «Dije que quería una excusa. Quiero una solución», gritó el almirante, insatisfecho con la respuesta, pues sabía que su cabeza estaba sobre la mesa en ese momento si no afrontaba el problema y la situación pasaba de ser un inconveniente a una situación peligrosa en el planeta. Debido a su proximidad, cualquier explosión lo suficientemente potente como para atravesar el escudo actual también causará daños a las instalaciones de defensa planetaria, a los satélites e incluso al propio planeta, por lo que estamos limitados en el armamento que podemos usar activamente contra ellos, explicó su oficial de comunicaciones con calma, a pesar de la ira y el estado de ánimo nervioso del almirante. Al oír la respuesta de su oficial de comunicaciones, el almirante, furioso y gritón, se giró hacia él y habló con una especie de furia serena. «Voy a hacerte una pregunta muy sencilla. Si no me respondes, te mataré antes de que me sometan a un juicio marcial». Su mano se extendió hasta el hombro del oficial antes de sujetarle la nuca, atrayendo su cabeza hacia él hasta que su boca estuvo cerca de su oído. Preguntó. «¿No tenemos las coordenadas exactas de toda la capital?» «Sí, lo hacemos», dijo su oficial de comunicaciones con voz temblorosa mientras sentía miedo y dolor cuando el almirante le presionaba la parte posterior de la cabeza con su fuerza modificada. «¿Y qué tal si abrimos uno dentro del escudo y lanzamos una bomba? Seguro que no tienen bloqueos espaciales cuando le suministran maná desde la Tierra para mantener los escudos activos», dijo, palabra por palabra, pero con una rapidez que aún transmitía su enfado porque a nadie parecía habérsele ocurrido esta simple idea cuando el Imperio ya estaba usando tecnologías poco convencionales.
Es una buena idea, ¿verdad? Preguntó mientras apretaba con más fuerza el cuello del oficial de comunicaciones. Sí, señor, respondió el oficial de comunicaciones, su temblor se intensificó mientras contenía el grito de dolor. Adelante, hazlo, y me ocuparé de ti cuando esto termine, dijo, soltándolo antes de darle una palmada en la nuca, empujándolo a un lado y volviendo a concentrarse en el ataque, temblando por la rabia que sentía. Ser almirante responsable de la seguridad de un planeta capital era un trabajo muy deseable, ya que conllevaba todos los honores de un almirante, pero sin el riesgo de ser enviado al frente, y nadie era tan ingenuo como para atacar un sistema estelar capital, ya que significaba una guerra a muerte. Pero el imperio parecía tener esa intención y se lanzó directamente a la yugular, intentando acabar con ella y no seguir la forma convencional de librar guerras. Como resultado, ahora habían cambiado esta posición por la que había luchado, traicionado, asesinado, sobornado y engañado, y ahora parecía que el karma de estos crímenes estaba regresando a él a la vez y completamente concentrado. Mientras se frotaba el sudor, imaginando lo que le iba a pasar una vez que esto terminara, apareció una lluvia en una sequía mientras la torre de realidad virtual se transformaba en un estado vaporizado después de que hicieron lo que él les había dicho que intentaran, y funcionó. Oh, mana, se dijo a sí mismo antes de gritar, ahora ocúpanse y limpien todo lo que queda de ellos. Pero esta vez no estaba enojado, sino emocionado, habiendo lidiado con la situación incluso antes de que llegara al planeta. Pero antes de que sus palabras pudieran difundirse y convertirse en acción, sonaron las alarmas al aparecer desgarros espaciales en todas direcciones, con el planeta en el centro. El millón de avatares que habían sido derribados ahora emergían de ellos, lo que le puso la piel de gallina mientras se preguntaba cuándo habrían recopilado las coordenadas exactas de estos lugares. Pero ya no importaba, pues todas las fuerzas defensivas móviles se habían desplazado a la mejor posición para atacar la torre de RV, lo que significaba que el resto del área alrededor del planeta se encontraba en su estado defensivo más débil. Esta se veía abrumada por los millones de avatares que se encontraban cerca de la atmósfera del planeta, lo que significaría un infierno en cuanto uno de ellos entrara en el planeta. Mátenlos. Mátenlos a todos. ¿Qué esperas? Fuego contra ellos. Oh, Dios, fueron las últimas palabras que salieron de la boca de un soldado de una estación de defensa planetaria antes de que su estación espacial fuera destruida. Con la aparición de nuevos agujeros de gusano provenientes de todas las direcciones alrededor del planeta, cortesía de las naves cartográficas furtivas enviadas por el Imperio, los millones de avatares actuaron como una distracción gigante. Esta vez, el Imperio envió más que avatares. Trajo naves para acompañarlos y ayudar a despejar la ruta. La fuerza defensiva, diseñada con la expectativa de que conocería de antemano la dirección del enemigo y se prepararía en consecuencia, tenía dificultades para lidiar con las naves y los ataques provenientes de todos lados. Con cada minuto que pasaba, el número de instalaciones defensivas disminuía a un ritmo cada vez más rápido. Comando Central del Cónclave. El aire en el Comando Central del Cónclave, antes cargado de arrogante confianza, ahora crepitaba con un pánico puro. La gran cámara circular, rodeada de líderes de cada civilización del cónclave, presenciaba una primicia desde su construcción. «Retirad mis flotas ya», gritó el holograma del líder principal Gorga, con su rostro, normalmente estoico y pétreo, contraído por la rabia. Mientras golpeaba con el puño la mesa real, su holograma imitando la acción, continuó gritando. «Mi capital está bajo asedio. Están cayendo del mismísimo cielo. Eso es un suicidio estratégico. Si lo hacemos, seremos el blanco del ataque del Imperio, anulando cualquier beneficio que tuviéramos por ser pioneros, y el Imperio ahora podrá desactivar los bloqueos espaciales y reforzar sus fuerzas». El líder temporal de la operación intentó razonar con ellos, entendiendo que las acciones de pánico de los líderes serían la muerte a la operación. Pero antes de que pudiera terminar su explicación, el líder de otra civilización lo interrumpió gritando. «Me importa un bledo cómo siga esta operación, ya que nada ha salido según nuestros planes. Los atacamos sabiendo que activarían sus anclas espaciales, pero no consideraron que podrían estabilizar el espacio a la fuerza e imposibilitar los viajes extraterrestres. El plan decía que los bloqueos espaciales impedirían que el Imperio recibiera refuerzos, pero sortearon el problema y enviaron soldados directamente a nuestros sistemas estelares. No me importan las consecuencias. Mi capital está a punto de arder. Estamos perdiendo plataformas orbitales a cada minuto». Justo después de decir eso, giró la cabeza hacia los líderes Célbora y trinarianos antes de gritar.
Ustedes los defendieron y trajeron sus ideas a las partes más importantes de nuestros mundos. Están usando las torres de RV que escanearon y dijeron que eran seguras como cabezas de puente, tomándonos el pelo. Cada nodo, cada torre, cada puerta de agujero de gusano en su proyecto de autopista para el comercio no era más que una forma de crear un mapa de invasión para ellos, ya que les dimos acceso a nuestros mundos más seguros en el momento en que los instalamos. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo te atreves? Preguntó el líder de Célbora, dejando claro que no le gustaban en absoluto esas acusaciones. Aunque esto normalmente habría bastado para que el líder que lo acusó se disculpara o se arriesgara a ser su enemigo de por vida, eso solo era con la condición de que todos tuvieran la seguridad de vivir para ver el mañana, y enfurecerlo significaba arriesgarse a eso. Ahora, con las acciones del imperio, esa posibilidad se reducía, y guardarse las palabras no iba a cambiarlo. Todos estaban de mal humor desde el principio, y lo demostró otro líder gritándole. ¿Por qué nos amenazan? ¿Es porque ya lo sabían y colaboraban con ellos? ¿Y por qué no los atacan? Gritó otro líder al ver que las acusaciones del anterior no tenían respuesta. Retirad las naves que atacan los sistemas estelares capturados para al menos traer refuerzos. Nos estáis haciendo perder el tiempo, y el tiempo no está de nuestra parte. Gritó otro líder de civilización, sin importarle la respuesta a la pregunta, pues su situación era más urgente. A pesar de que su civilización no estaba entre las perjudicadas, seguía nervioso, pues era uno de los más débiles y sabía que el imperio no lo atacaba solo porque podían hacerlo en cualquier momento y aplastarlo como a un insecto. Quería recuperar la mayor cantidad posible de sus fuerzas antes de que eso sucediera para organizar la batalla. No podemos retirarlos, y estamos en una situación en la que necesitamos más flotas para solucionar otro problema grave. Gritó el líder temporal de la operación en medio de la conmoción, haciendo que todos se volvieran a mirarlo. Sabiendo que solo guardarían silencio unos segundos, se puso a explicarse lo más rápido posible antes de que alguien más lo interrumpiera. Acabamos de recibir noticias de que los planetas bajo el control de Dreznor han estado intentando enviar refuerzos materiales a algún lugar, pero logramos destruir las llamadas naves de transporte antes de que pudieran hacerlo. Podemos afirmar con gran certeza que probablemente estaban planeadas para ser enviadas a Próxima Centauri, donde se llevan a cabo estos soldados, naves y operaciones teledirigidas. En cuanto obtengan ese acceso, tendrán acceso ilimitado a las materias primas de los planetas Dreznor capturados, lo que les permitirá producir sus soldados teledirigidos en cantidades ilimitadas y luchar hasta el agotamiento. Así que eso es lo último que haremos, o estaremos condenados a perder o a prolongar esta guerra. No van a recuperar mis flotas en el imperio a pesar de que una de ellas ya ha sido destruida. No van a permitir que recupere mis flotas que luchan contra Dreznor para reforzar mi defensa. ¿Qué quieren que haga entonces? ¿Simplemente sentarme y esperar a que el imperio venga y me mate? Gritó un líder, temblando de nervios, mientras veía las batallas que se libraban en el espacio desde la gran ventana de su oficina, que se extendía desde su palacio. ¿Es porque el imperio aún no te ataca? Otro tomó su lugar, pues, por alguna lógica retorcida, el imperio solo había atacado a Elara y Fein, entre las 10 civilizaciones principales, dejando al resto en paz. Entre las 50 principales, 39 también estaban siendo atacadas por avatares, y un número aún menor por las inferiores. Si no podemos con esos dos, ¿por qué no envían sus flotas a ayudarnos? Esa es la solución fácil sin tener que comprometer nuestra distribución de fuerzas y dar ventaja al imperio, preguntó con un grito desesperado el líder de una civilización inferior, cuyas fuerzas estaban siendo derrotadas a un ritmo mayor al que podían reforzarlas, mientras señalaba a los Célbora y a otros líderes de los 10 primeros que aún no habían sido atacados. Su civilización no contaba con tecnología de agujeros de gusano, por lo que estaban limitados a las fuerzas disponibles y a merced de quienes sí contaban con agujeros de gusano para enviar refuerzos. El imperio espera precisamente que hagamos eso para que nuestras fuerzas restantes queden inmovilizadas, y solo entonces nos atacarán. No podemos correr ese riesgo, así que no lo haré, dijo el líder de la coalición Irral con rostro estoico, como si su situación fuera más urgente que la de quienes estaban siendo atacados. Incluso añadió: somos la base de producción, y si el imperio nos ataca, la producción de armas y otros productos se ralentizará o se detendrá por completo. Uno tras otro, los líderes que no fueron atacados inventaron una tras otra excusas para no usar sus flotas restantes como refuerzos.
En ese momento, todas esas flotas estaban siendo removilizadas hacia los sistemas estelares importantes con torres de RV, mientras intentaban disparar y destruir las torres de RV, los nodos de agujero de gusano y todo lo que el Imperio había instalado en sus territorios como preparación y medida preventiva. Fue una acción razonable, pero no lo pareció a quienes estaban bajo ataque. El más temeroso de los 10 primeros era el Célbora, cuyas habilidades dependían principalmente de poderes mentales y psiónicos, lo que significaba que sus armas más poderosas eran prácticamente inútiles contra los avatares. Sorprendentemente, a pesar de haber matado a todos los ciudadanos imperiales que se encontraban en las estaciones espaciales responsables de los túneles de agujeros de gusano al inicio de su ataque, el Imperio no los había atacado, lo que aumentó las sospechas sobre ellos. Con su defensa previa de las acciones del Imperio y su defensa en el Consejo del Cónclave, se les consideraba traidores potenciales con el paso del tiempo. Crack. Fue en ese momento que una grieta irreparable empezó a aparecer en el cónclave, y nadie pudo evitarlo. Luchaban contra humanos, las criaturas más astutas de la galaxia, y habían dado lo mejor de sí en esta lucha en la que se vieron envueltos. Divide y vencerás, Sansu. La táctica más obvia se estaba utilizando de forma tan obvia y visible, pero incluso si el enemigo la veía venir, no había nada que pudiera hacer al respecto. La única solución al dilema que el Imperio les imponía era ser altruistas, arriesgar su posible seguridad y acudir al rescate de los atacados. Existía la posibilidad de que el Imperio no los atacara porque tenían avatares limitados y solo podían propagarlos hasta cierto punto antes de que fuera fácil controlarlos. Pero en el cónclave, donde cada uno solo buscaba su propio beneficio, esperar que uno de ellos lo hiciera era como esperar que un camello pasara por el ojo de una aguja. La cosa se había descontrolado. En tan solo 2 horas desde su ataque sorpresa contra el Imperio, la situación se les había puesto en contra, y ahora eran ellos los que sufrían. Era David luchando y defendiendo su posición contra Goliath, quien lo había atacado por sorpresa. Estallido. La puerta de la oficina del líder de Cago se abrió de golpe, interrumpiendo su participación en la llamada conjunta con el comando central del cónclave. Suplicaba que sus tropas regresaran o que otra civilización enviara refuerzos, pero no recibía respuesta positiva mientras los líderes continuaban discutiendo, pues todos querían que la reunión se desarrollara a su favor y que se priorizaran sus necesidades. ¿No ven que estoy en una reunión importante?, gritó a los soldados que patearon la puerta, redirigiendo hacia ellos su enojo por ser ignorado, ya que no tenía otro lugar donde desahogarse. Las defensas planetarias están a punto de ser rebasadas, y debemos comenzar a evacuarlo a usted y a su familia antes de que eso suceda, dijo el jefe de seguridad, ignorando el grito como si fuera algo a lo que ya estuviera acostumbrado. ¿Qué? ¿Ya? Gritó sorprendido, pues no había pasado ni media hora desde que empezó el ataque. Había esperado que esto tomara al menos unas cuantas horas, ya que todo lo que pudiera volar y disparar una bala fue enviado a órbita para defenderlos y retrasarlos lo más posible para ganar tiempo hasta que se encontrara una solución. Como una de las civilizaciones de nivel inferior, no tenían acceso a la tecnología de agujeros de gusano, por lo que solo podían optar por refuerzos extranjeros. Parecía que recibir ayuda tardaría más que romper sus defensas. Justo cuando estaba a punto de recoger algunas cosas importantes y finalizar la llamada holográfica al comando central del cónclave, se encontró siendo cargado por uno de los guardias que gritó: «Lo siento, señor, pero algunas personas ya han entrado y están en la atmósfera», mientras corría con el líder sobre su hombro. Órbita. Mientras el líder era llevado a un lugar seguro, finalmente apareció una abertura en las defensas orbitales que se ensanchaba continuamente, permitiendo que una gran cantidad de avatares pasaran. ¿Qué es eso?, preguntó uno de ellos, con un avatar inspirado en un personaje de anime, sintiendo como si estuviera escuchando música. Oh, el emperador realmente tiene sentido del humor, dijo un avatar con temática de Iron Man, sonando como Stark mientras él también escuchaba la música. No tardó mucho en que todos los que lo oyeron se dieran cuenta de qué música era. El tema de Divers, lo que les puso la piel de gallina. Fue un sueño hecho realidad para muchos, tanto los que estaban en el campo de batalla como los que veían las transmisiones en vivo, lo que les hizo preguntarse cuando el Imperio tuvo tiempo de pensar en todos esos pequeños detalles. Parecía que se habrían necesitado décadas y miles de personas para idear e insertar todos estos matices, cuyo significado a veces solo unos pocos entendían o a qué hacían referencia.
Aunque parecía inútil, había ayudado a sumergir a los participantes y espectadores, compartimentando la situación como si fuera un juego y no una guerra real con vidas civiles en juego. ¡Bam! ¡Bum! ¡Bum! Se agarró. Se oyeron diferentes sonidos al aterrizar los avatares, según sus habilidades a bordo. Algunos aterrizaron ligeros como una pluma. Quienes podían volar lo hacían, otros usaban la telequinesis, la fuerza y otros poderes similares. Algunos aterrizaron como si fueran un avión sin alas, usando sus cuerpos para absorber toda la energía obtenida durante la caída, aunque un escudo invisible se había extendido y absorbido la mayor parte. En el instante en que aterrizaron, apareció un HUD de misión, junto con un mapa 3D en miniatura de sus alrededores, mostrándoles marcas claras que hacían que todo fuera visible, incluso si estaba detrás de paredes. Con cada segundo que pasaba, se creaban y publicaban nuevas misiones a medida que se recopilaba más información en vivo aprovechando las redes de comunicaciones, utilizando información recopilada mediante realidad virtual y todas las demás vías. Captura a Uragüe, captura a Kostuga, captura a Gibuster. Las misiones menores eran para capturar individuos fuertes que pudieran causar problemas con su control del planeta una vez que terminaran de tomarlo. El término fuerte aquí no se limitaba al poder, sino también a la influencia, para garantizar que nadie pudiera usar su influencia para provocar un levantamiento o reunir a otros para luchar contra los avatares del imperio. La dificultad de las misiones aumentaba con la magnitud de la tarea. A continuación, se sucedían misiones para conquistar ubicaciones, luego misiones para capturar y controlar ciudades, capturar líderes de civilizaciones y miembros de los gobiernos, y muchas más. Tras el inicio del ataque, el imperio separó a los ciudadanos imperiales y del cónclave en la RV, pero no los desactivó ni forzó la salida de los ciudadanos del cónclave. En cambio, los dejó tranquilos y los utilizó para recopilar información. Muchos ciudadanos del cónclave se preguntaban qué estaba pasando, ya que sus gobiernos no les informaron del ataque, pues querían que fuera una sorpresa. Como el imperio no hizo lo contrario, sino que simplemente segregó a los ciudadanos imperiales, tuvieron que sacar sus propias conclusiones, y solo un pequeño número consideró que una guerra era la causa, algo inimaginable. Pero la inacción del imperio con respecto a la RV llegó a su fin. En el momento en que los primeros avatares aterrizaron en un planeta del cónclave, toda la población del cónclave conectada en RV fue teletransportada a un plano, acomodándose todos en un solo lugar, con gente cubriendo el área de horizonte a horizonte. Casi 250.000 millones de personas estaban ahora reunidas en un solo lugar. Unas cuantas personas con reacciones rápidas activaron instantáneamente el procedimiento de cierre de sesión en el momento en que experimentaron la rareza y, para su sorpresa, lograron cerrar la sesión, lo que les hizo preguntarse si su preocupación era infundada y si el imperio no tenía la capacidad de evitar que cerraran la sesión. El imperio podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Aunque esa acción sería muy beneficiosa en ese momento, debilitaría la confianza en la realidad virtual durante mucho tiempo, ya que tanto los humanos como los ciudadanos del cónclave tendrían miedo de iniciar sesión, temiendo quedar bloqueados y no poder cerrarla. Antes de que la mayoría pudiera siquiera entrar en pánico debido a la teletransportación instantánea, apareció una pantalla enorme, con el entorno deformándose para asegurar que tuviera el mismo tamaño y distancia de todos, sin importar dónde estuvieran. Seguía siendo negra, sin nada escrito ni mostrado. Sin embargo, eso no duró mucho, pues apareció una sola línea. Los gobiernos del cónclave han atacado el Imperio Terra. La escena cambió entonces, mostrando una repetición de ellos apareciendo fuera de la nube de Oort y sus fuerzas apareciendo donde se encontraban las estaciones espaciales de los canales de agujeros de gusano en el cónclave antes de dispararles y destruirlas, mostrando deliberadamente solo los vídeos de las estaciones espaciales siendo destruidas y ninguna de las operaciones de rescate. Mientras observaban que eso sucedía y estaban distraídos, el Tesoro Imperial finalmente se puso en movimiento y comenzó a desplegar sus músculos financieros para iniciar ataques a la economía del cónclave, con la intención de colapsarla para forzar una aceleración de la fractura entre civilizaciones. El imperio no se guardaba nada y utilizaba todas las vías a su alcance para librar la guerra, sin importar en qué dominio se encontrara. Con la realidad virtual y la velocidad de comunicación casi instantánea como puente final para permitir el acoplamiento de las economías entre civilizaciones, les dio la oportunidad de usar finalmente la guerra financiera y económica contra otra civilización, una novedad para el imperio. Cuando terminó la escena de los ataques, la pantalla se volvió negra antes de que aparecieran las palabras "Hemos considerado estas acciones como una declaración de guerra y hemos respondido en consecuencia".
Esas palabras causaron pánico entre la gente que observaba, ya que se dieron cuenta de que no se trataba de una broma y que el cónclave ahora estaba en guerra con el imperio. Sin embargo, si alguien pudiera escuchar lo que la mayoría está pensando, se daría cuenta de que el pánico que sentían no era porque tuvieran miedo de las represalias del imperio, sino porque tenían miedo de perder la comodidad a la que se habían acostumbrado a través de la realidad virtual y los carriles de agujeros de gusano que el imperio había abierto. ¿Pero por qué dejaron la VR todavía activa? No lo sé, pero creo que podrían estar usándolo para monitorear e intentar recopilar información. Considerando que tienen la capacidad y el tiempo para reunirnos en un solo lugar con tanta facilidad, significa que tienen un control muy preciso sobre ello. ¿Pero qué va a pasar con él si ganamos? ¿Lo destruirán en un ataque de ira? ¿Crees que lo harán? Es una de sus bazas para sobrevivir, pues estoy seguro de que son los únicos que lo entienden lo suficiente como para controlarlo, al menos si son inteligentes y quieren que su pueblo siga existiendo después de la guerra. ¿Qué tal si se destruyen a sí mismos junto con sus tecnologías usando las llamadas bombas de agujero negro que usaron en nuestro primer encuentro? ¿Aún crees en esa propaganda? Estoy seguro de que se ha demostrado con pruebas que tal cosa no ocurrió, y que el imperio solo la inventó para mejorar su imagen ante nosotros y con la esperanza de que influyera en las acciones de nuestros líderes cuando llegara el momento. Entonces, ¿por qué firmamos un acuerdo con ellos si lo que dices es mentira? Podríamos haberlos conquistado y beneficiarnos de sus piedras de maná sin gastar dinero y considerarlos nuestros aliados cuando podríamos haberlos matado a todos y eliminar esa barrera. Porque su líder es bastante fuerte, y estoy seguro de que en aquel entonces el maná era un bien muy preciado, lo que significa que el número de fuerzas que podíamos enviar era muy limitado. Su líder resultó ser el más fuerte en aquel momento entre todos los presentes, y con la lucha que mostraron, firmar la alianza con ellos fue la mejor solución para reducir el coste en comparación con los beneficios. Además, estoy seguro de que muchos líderes aceptaron el acuerdo porque eso significaría que un forastero controlaría el recurso, lo que significa que tendrían las mismas posibilidades de obtenerlo, a diferencia de lo que ocurriría si tomáramos el control total y los 10 mejores lo monopolizaran. Entonces, ¿qué cambió ahora? Quizás hayan encontrado una solución alternativa que todos acordaron seguir. Con la proliferación de agujeros de gusano y piedras de maná, ¿no deberían poder enviar suficientes fuerzas para acabar con el imperio rápidamente? Solo por las imágenes que mostraron, se revelaron más de 15 flotas, y estoy bastante seguro de que 5 de ellas ya son excesivas. Podría haber más en camino, considerando que muchas de ellas se usaron para destruir las estaciones espaciales. Realmente no me gusta nada esto, porque me gustan bastante. Que no nos gusten no tiene nada que ver con lo que hacen. Son ellos quienes demostraron capacidades que amenazaron nuestros intereses, y debemos lidiar con ellos antes de que se conviertan en un problema. Su historia demuestra que son muy inteligentes para idear formas de suicidarse, y lo mismo puede decirse de su velocidad de adaptación. Ver lo rápido que se adaptaron a nosotros significa que, con el tiempo, nos alcanzarán tanto mental como físicamente. Viendo cómo se movían, era obvio que se apresuraban, y para evitarlo, era necesario lidiar con ellos rápidamente antes de que se pusieran al día lo suficiente como para convertirse en un problema. Me pregunto quién controlará la realidad virtual. Los Valtorin y Zelgora probablemente serán los principales controladores, ya que son conocidos por sus habilidades mentales. Con ellos al mando, podrían incluso mejorarlo más allá de lo que la limitada tecnología del imperio permite. ¿Eso significa entonces que los trinarios van a tomar el control de los canales de los agujeros de gusano? No creo que nadie quiera que una sola civilización tenga tanto poder. Serán ellos quienes lideren las mejoras tecnológicas, no quienes las posean por completo. Creo que cada nación habría recibido una parte con la que estaría satisfecha, considerando que todos acordaron tomar medidas conjuntas contra el imperio. ¿Pero qué hay de Dreznor y su gente? ¿Acaso el cónclave no luchaba contra ellos para intentar liberarlos? ¿No dirás que todo esto fue una artimaña? ¿Quién dice que no? De hecho, no me sorprendería que lo fuera. ¿Qué mejor manera de que alguien baje la guardia que darse cuenta de que se encuentra en medio de una agitación interna que ocupará la mayor parte de su atención? En medio de eso, no encontrarán la reunión de fuerzas fuera de lo normal, solo para usar las flotas reunidas para atacarlos. De verdad quiero ver la cara de su líder, que se cree fuerte, cuando se dé cuenta de que las fuerzas reunidas vinieron a su civilización y no a la de Dreznor. Entonces, ¿quieres decir que Dreznor no es una amenaza real, sino una invención?
¿Por qué se arriesgarían a provocar una rebelión incitando el trato a los esclavos solo para desviar la atención del imperio? O sea, podría haber salido muy mal y haberles salido mal, y estoy seguro de que probablemente así fue, pero a menor escala. Esos terrícolas tienen un libro llamado El arte de la guerra, que contiene ideas muy rudimentarias sobre cómo luchar, relevantes para esta situación. En él, el autor escribió: toda guerra se basa en el engaño, y la explicación para esto fue que debes encarnar la ilusión de forma tan convincente, incluso para ti mismo, que tu enemigo la crea. Se produjeron conversaciones similares en diferentes grupos, donde la gente hablaba de diferentes temas relacionados, pero todas sus preocupaciones giraban en torno a cómo se vería afectada su experiencia vital actual. Muy pocos sentían lástima por el imperio ni querían apoyarlo. Al fin y al cabo, estaban muy acostumbrados a la guerra entre civilizaciones. Aún creían que el fuerte escribía las reglas y el débil no tenía más opción que seguirlas hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para dictarlas él mismo. Para ellos, que el fuerte aplastara al débil para evitarlo era normal, y no gastarían energía en compadecerse de él mientras no fuera él quien las sufriera. Pero la situación esta vez era diferente. Gracias a la red de RV que conectaba civilizaciones y planetas remotos, la información se propagaba rápidamente, ya que podían escuchar lo que sucedía en sistemas estelares lejanos desde el primer momento. Antes, solo se transfería información importante, e incluso entonces, muy poca se difundía a los ciudadanos, y eso solo después de filtrarse para que apareciera en la opinión más favorable del gobierno, lo que les facilitaba trivializar atrocidades y exagerar cosas buenas para su propio beneficio. Desafortunadamente, este control secular de la información y su percepción se había infiltrado profundamente en su forma de reaccionar ante noticias de este tipo. El imperio fue la primera civilización en experimentarlo a escala del cónclave, donde podían monitorear la reacción en tiempo real a la situación. A diferencia de la esclavitud, que afectaba a muchos ciudadanos que podían usarla como medio para conectar y sentir empatía, el imperio no tenía tal conexión con ellos. La mayor parte de sus preocupaciones giraba en torno a qué sucedería con la RV, que les había dado esa libertad, pero al darse cuenta de que el cónclave era el que los atacaba, la mayoría de sus preocupaciones se disiparon, pues estaban seguros de que el cónclave también querría controlarla. Algunas personas se asustaron cuando se dieron cuenta de que los controladores del VR estaban siendo atacados por el cónclave y cerraron sesión inmediatamente, preocupados de que el imperio estuviera tratando de usarlos como rehenes. Algunos incluso se sintieron orgullosos del imperio, que, a pesar de ser abrumadoramente superado en número, había hecho un anuncio audaz y, a partir de él, incluso afirmó que respondería en consecuencia. Parecía un cobarde que se decía palabras de reafirmación para animarse a sí mismo para una batalla que sabía que iba a perder. Sin embargo, todos esos sentimientos, pensamientos y garantías de que el imperio iba a perder terminaron con una sola frase que siguió a una larga pausa en el vídeo. Ahora estamos en medio de tomar represalias y tomar el control de importantes sistemas estelares del cónclave, y no tenemos ningún plan de detenernos hasta que liberemos y unamos el cónclave como lo hicimos con los países antes del imperio. Como creadores de la RV, mucha gente sentía curiosidad por ellos, y a través de los registros acásicos, podían leer toda la historia registrada de la humanidad. Esto les permitió comprender que el imperio solo llevaba unido poco más de una década antes de enfrentarse a las fuerzas iniciales del cónclave. Esto significa que, a diferencia de las civilizaciones del cónclave, que llevaban al menos algunos siglos bajo un mismo liderazgo, el imperio se consideraba un bebé en esos asuntos. Pero parecía que el niño había demostrado ahora sus intenciones de absorber a los ancianos experimentados. Antes de que pudieran burlarse de esto, la pantalla mostró evidencia de lo que estaba sucediendo. Esta vez, en lugar de mostrarles a todos las mismas imágenes, se les mostraron diferentes imágenes que coincidían con su civilización, si estaban entre los atacados por el imperio, o el vídeo de su civilización enemiga luchando contra las fuerzas imperiales que intentaban violar las defensas e invadir los planetas. Al mismo tiempo, el imperio finalmente permitió que las noticias, mensajes e información relacionada con los ataques se transmitieran. Esto permitió que quienes estaban en el mundo real, cuyos planetas ya habían sido violados por las fuerzas imperiales que ahora atacaban e intentaban tomar el control, publicaran y enviaran esos vídeos a sus amigos que estaban en VR o en otros sistemas estelares, preguntándoles si les estaba sucediendo lo mismo. Mientras cundía el pánico, apareció la imagen del emperador, mostrándolo en medio de un discurso. Nuestra guerra es contra sus gobiernos, no contra su pueblo.
Así que tengan presentes la doctrina militar imperial y las reglas de operación al enfrentarse a ellos y asegúrense de no causar bajas civiles innecesarias. Pero si se interponen en su camino, pueden considerarlos combatientes activos y combatirlos como tales. Tengan en cuenta que cada caso será investigado, y si se descubre que lo aprovecharon, serán castigados como corresponde. Entonces, la transmisión de vídeo se cortó y fue reemplazada por otra serie de palabras. No te unas a la lucha y esperes la liberación. También puedes ayudarnos, y quienes lo hagan recibirán una generosa recompensa. Con esas palabras, todos recibieron una notificación adaptada a su situación. A quienes trabajaban para el gobierno se les indicó que podían aportar información sobre las acciones previstas. A quienes trabajaban en la industria manufacturera se les indicó que podían proporcionar información sobre el número de pedidos que tenían. A quienes trabajaban en la capital se les indicó que informaran sobre las instalaciones de defensa más cercanas. Esto se envió a todos, tanto en línea como fuera de línea, con la promesa de que no tendrían que preocuparse por su participación en el suministro de información al cónclave si el imperio perdía la guerra, ya que controlaba la RV y toda la información que contenía. Si el imperio ganaba, serían compensados por sus contribuciones durante la guerra. El imperio finalmente sembraba la duda entre los ciudadanos del cónclave al brindarles la misma oportunidad que les había brindado a los ciudadanos imperiales, pero con ligeras modificaciones. Permitía que quienes estaban descontentos con sus civilizaciones por el trato que daban a las civilizaciones de nivel inferior, a los esclavos y a quienes carecían de poder finalmente lucharan contra ellas o las usaran como medio para desahogar su frustración ante la impotencia que sentían. Mientras todo esto sucedía, el ataque económico seguía en marcha, pero con las noticias sobre la guerra inundando finalmente VR, solo aquellos con un interés personal en la economía se enteraban. Se apresuraban a intentar lidiar con ello o reducir sus pérdidas lo antes posible, lo que a su vez aceleró aún más el colapso. Mi nombre es Zarnov Virgius Talmarion Cuenza y el Oradraxilon Broncalis Barnet Solarius Mir Caligo Shentosa Crintari, y estoy cagado de miedo por mi vida. Soy lo que la gente de Terra llamaría un otaku de la nueva era, enamorado de sus historias, películas, manga y casi todas las formas de entretenimiento que han creado a lo largo de su existencia. He dedicado la mayor parte de mi tiempo libre en VR a absorber y disfrutar al máximo, y había tanto que, incluso después de años, aún no he alcanzado ni el 5% de su colección total. Siendo sincero, no estoy seguro de haber llegado siquiera al 5%, y lo consideraba algo bueno, ya que significaba que no enfrentaría el problema que muchos de mis compañeros de especie encontraron durante sus largas vidas: el aburrimiento y el estancamiento. Estaba seguro de que siempre tendría la emoción de experimentar algo nuevo del imperio. Sin embargo, parece que mi pasatiempo se ha vuelto en mi contra, ya que ahora estoy siendo juzgado por los personajes del entretenimiento que había disfrutado en el pasado. ¿Estoy sufriendo envenenamiento mental de maná? Estoy bastante seguro de que aún me quedan algunos siglos antes de que se convierta en una posibilidad probabilística, dije, hablando en voz alta, preguntándome si estaba alucinando o si había solicitado una experiencia que había olvidado. Pero por mucho que intentara pensar, nada que tuviera sentido de lo que tenía delante tenía sentido a menos que estuviera en realidad virtual. Pero estoy bastante seguro de que no, ya que la tecnología de realidad virtual tiene una sensación específica que se implementó deliberadamente para evitar mezclar ambas, y aunque esa sensación puede que no se sienta cuando estás concentrado en algo, se sentirá instantáneamente en el momento en que intentes concentrarte en ello. ¿Estás dispuesto a rendirte o piensas resistir? Me preguntó el humano que llevaba una gran chaqueta de cuero mientras una flecha flotaba a escasos milímetros frente a mí. Levanté la mano izquierda, intentando tocar la flecha que tenía delante, y grité: ¡ay! Al tiempo que el más leve roce me cortaba el dedo. Mi breve grito no fue de dolor, sino un reflejo al darme cuenta de que sangraba, sin haber sentido nada durante el corte. ¿Estás loco? ¿Por qué tocas eso? ¿Quieres cortarte el dedo o algo así? Preguntó el hombre frente a mí mientras la hoja se alejaba un poco. Esta es una flecha con punta atómica. ¿Quieres morir antes de sentir el dolor? Ah, casi me haces perder puntos de mérito por tu curiosidad. El hombre frente a mí no paraba de hablar de cómo podría haberme hecho daño, lo que me hizo preguntarme por qué se preocupaba si era él quien me amenazaba y me preguntaba si quería rendirme o no. Tengo algunas preguntas antes de tomar una decisión, dije, intentando obtener más información a pesar de haber tomado ya mi decisión.
El hombre, deteniéndose a mitad de su discurso al oír mis palabras, me miró un momento antes de que una expresión que, a juzgar por los medios que había consumido, interpreté como divertida, se reflejara en su rostro. Dijo: «Es usted una persona bastante interesante. Bien, le haré 3 preguntas. Hágalas de una vez y las responderé todas. Después, necesito su decisión verbal. Este palacio parece idéntico a mi casa, pero ¿es realmente mi casa, o estoy alucinando o en realidad virtual? Si es el mundo real, ¿cómo llegaron aquí? ¿Qué pasa si me rindo y qué pasa si no?». Pregunté tan rápido como pude antes de que cambiara de opinión, pues con cada segundo que pasaba, sentía que todo se volvía más real, aterrorizándome de que esto pudiera ser la realidad y no una alucinación ni ninguna otra explicación que aceptaría con gusto. No estás alucinando. Este es tu hogar. El Imperio abrió agujeros de gusano y nos envió aquí para tomar el control del planeta como respuesta al ataque del cónclave. Y por último, si te rindes, te haré esto. Si no, haré lo mismo, pero los efectos cambiarán según tu decisión, me respondió el hombre mientras me mostraba algo parecido a un brazalete que parecía estar hecho de nanomáquinas, a juzgar por cómo se elevaba de su palma. ¿Qué? ¿Guerra? ¿Qué demonios está pasando? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo es que no sabía nada al respecto? ¿De dónde sacó el Imperio la tecnología? ¿Qué pasó con la RV? ¿Perdió el Imperio? No pude evitar hacer un montón de preguntas, pues la situación había pasado de preguntarme si estaba alucinando a descubrir que no, que estábamos en guerra con el Imperio. El miedo que sentía había cambiado, y parecía que había aumentado de nivel, pues, sin darme cuenta, mi cuerpo temblaba al considerar mentalmente las múltiples implicaciones de esto. Te hice 3 preguntas y aceptaste decidir una vez que las respondiera. ¿Vas a incumplir nuestro acuerdo?, me preguntó el hombre, pero la expresión divertida había desaparecido de su rostro. Me rindo, dije al darme cuenta, pues sabía por lo que había leído sobre los humanos que si te rindes, el trato será mejor que si te defiendes. Aunque hubo casos en los que ocurrió lo contrario, tenía más posibilidades de rendirme que de intentar luchar, porque en cuanto hiciera un movimiento, estaba seguro de que me harían un agujero con la flecha de punta atómica que aún flotaba frente a mí. Ah, dijo el hombre, abriendo las manos con una sonrisa antes de añadir: ha hecho una excelente lección. Entonces, su mano derecha se movió para estrecharme la mano, lo que me asustó por un momento, pues pensé que me iba a abofetear. Con mi mano temblorosa, encontré la suya, y en el momento en que nuestras manos se tocaron, las nanomáquinas se arrastraron hacia mí. Por mucho que intenté romper el apretón de manos, la mano del hombre permaneció cerrada hasta que las nanomáquinas formaron un brazalete flexible. Escaneo de datos cerebrales. Completo. Coincidencia de secuencia de Agun-Conid. Completo. Recuperación de datos al nuevo dispositivo. Completo. Bienvenido a la red VR. Esas palabras aparecieron en una pantalla que se había materializado un momento después de que se formara la pulsera, y no parecía diferente a la tecnología AR. Este tiene conexión directa con los servidores de la Tierra sin necesidad de torres de RV, ya que la mayoría han sido destruidas. Recibirás toda la información y las respuestas a tus preguntas, pero recuerda que, como persona que se rindió, existen algunas restricciones que te recomiendo leer antes de hacer nada, porque en cuanto las rompas deliberadamente, te arrepentirás, dijo el hombre como advertencia final antes de darse la vuelta, silbando. Una segunda flecha apareció a su lado mientras la primera se alejaba de mí. Luego se dio la vuelta y entró por la ventana, que estaba en el 10º piso. Justo cuando la gravedad estaba a punto de llevárselo, una de las flechas se convirtió en su trampolín, y la segunda le dio apoyo en la otra pierna antes de que la primera se moviera para recibir su pierna derecha. De esa manera, llegó al piso de arriba. Pero aunque me sorprendí, mi mente realmente no tuvo tiempo, ya que inmediatamente me sumergí en recopilar tanta información como fuera posible para tener una comprensión básica de la situación. Dios, por favor, despiértame si esto es un sueño. No, por favor, aunque sea realidad, conviértelo en un sueño. Oré, lo odio aquí, pero a pesar de eso, seguí con lo que estaba haciendo como respaldo, por si mi oración no era respondida. El líder de los Elara gritó con ira mientras caminaba a un ritmo cada vez mayor, rodeado de su familia con guardias reales flanqueándolos a ambos lados, estando muy vigilantes mientras se apresuraban a través del túnel subterráneo hacia el lugar de escape. Todos los demás estaban extremadamente silenciosos, solo sus pasos contribuían al ruido, que se hacía cada vez más tranquilo a medida que se acercaban a su búnker.
Este corredor se creó y actualizó constantemente durante más de un milenio cada vez que se ponía a su disposición una nueva tecnología. Sin embargo, era la primera vez en siglos que alguien, aparte de técnicos y probadores, lo pisaba y lo utilizaba. Señor, debemos darnos prisa, ya que la secuencia de bloqueo va a tardar más tiempo, dijo el jefe de seguridad de la Guardia Real sin girar la cabeza, concentrándose en los datos que le mostraban los sensores cercanos. No me apresures. Gritó Koska, el líder Elara, pero en medio de su grito, aumentó el ritmo silenciosamente. Era una forma de desahogar su ira. Para él, incluso estar dentro de ese corredor no era diferente a la mayor vergüenza que jamás podría experimentar, sobre todo por haber tenido que hacerlo a pesar de que todo el cónclave estaba utilizando todo su poder para atacar al Imperio Terrano. Aunque parecía normal, este corredor era una obra de arte. Actuaba como el camino hacia un agujero de gusano ya abierto y activo para enviarlos a un lugar seguro donde seguirían ejerciendo su control en caso de que sus fuerzas defensivas fueran violadas y su sistema estelar capital fuera tomado por fuerzas invasoras. Estaba monitoreando todo el espectro conocido, incluyendo la gravedad y el espacio. Incluso el más mínimo cambio no contabilizado alertaría a las fuerzas de seguridad. Esta fue la razón por la que se vieron obligados a caminar cuando había muchos medios de transporte, ya que llevarlos por ese corredor contaminaría los datos recopilados por los sensores, aumentaría la variabilidad y, a su vez, podría perderse algo importante. Al acercarse al final del pasillo donde se encontraba la enorme puerta, esta comenzó a abrirse lentamente, pero solo después de comprobar que la puerta por la que habían entrado estaba completamente cerrada e inaccesible para todos, reveló un agujero de gusano ya abierto. Con la puerta ahora completamente abierta y una forma de escapar del planeta ahora visible, la familia del líder aceleró aún más el paso, queriendo estar lejos de este planeta lo más rápido posible, lo que resultó en que todos ellos pasarán por la puerta que estaba conectada al agujero de gusano. Pero justo cuando la puerta se cerraba, los sensores del pasillo emitieron una señal que indicaba una anomalía. El jefe de seguridad real lo atribuyó a la perturbación causada por el cierre de la puerta al saltar al agujero de gusano momentos antes de que se cerrara. ¿Por qué no hay nada listo? Gritó Koska cuando descubrió que el lugar seguro no estaba listo para que él pudiera ponerse a trabajar de inmediato. Estábamos en medio de una remodelación tecnológica cuando ocurrieron los ataques, pero estaremos listos en 20 minutos, dijo el jefe de seguridad mientras se giraba hacia los trabajadores que ahora escaneaban el lugar en busca de cualquier anomalía y les hizo un gesto para que aceleraran el paso. Dime cuando esté todo listo y no me molestes hasta entonces, dijo, caminando hacia su habitación privada antes de encerrarse, queriendo descansar un momento antes de regresar al trabajo. Sentado en un sillón reclinable en su oficina, su mente daba vueltas buscando maneras de revertir la situación y recuperar su poder. Consideraba la guerra perdida, pues el imperio tenía el control mientras el cónclave discutía y se perjudicaba mutuamente para beneficio propio, sin que ninguno quisiera sacrificarse por salvar a otros, promover la unidad y crear una oportunidad de recuperación, solo por miedo a ser atacados. Pensó que su rival, los Fein, probablemente se reía de su situación, y sabía que incluso si el imperio no lograba penetrar sus planetas y se veía obligado a retirarse, los Fein seguramente aprovecharían la oportunidad para atacarlos. Dependiendo de cómo lo hicieran, podrían sufrir grandes pérdidas. ¿Tengo que sacrificar un planeta para unir al cónclave? Se preguntó mientras se inclinaba hacia adelante, con las manos apoyadas en el regazo y la cabeza agarrándose. Consideró destruir un planeta de su propia civilización y lo señaló como algo que el imperio haría en cuanto tomara el control de cualquier planeta de la civilización. En ese momento, dado que la situación variaba de una civilización a otra, con algunas siendo atacadas y otras no, existía la sensación de que cada uno velaba por su propio bienestar. Pero si se demostraba que el imperio destruiría cualquier planeta que cayera en sus manos, matando a todos y a todo lo que lo habitaba, los uniría, pues comprenderían que, en cuanto el imperio llamara a la puerta, podrían perder un planeta y a sus ciudadanos para siempre. Desafortunadamente, no podrás hacer eso, respondió una voz a su pregunta no formulada, haciéndole temblar de miedo repentino. Estaba de cara a la puerta y estaba completamente seguro de que nadie lo había seguido. Permaneció en esa posición un instante antes de saltar de la silla. Justo cuando estaba a punto de gritar y llamar la atención de seguridad, alguien le puso una mano en la espalda y, en un instante, perdió el conocimiento.
Incluso después, no se cayó, pues los sensores de presión en el suelo seguían registrando un peso constante del líder, quien parecía haber intentado levantarse, pero decidió no hacerlo y se sentó. Manos a la obra, dijo el avatar de un soldado imperial, que aún flotaba, mientras extraía un pequeño dispositivo. Este flotó por sí solo, moviéndose para engancharse a la cabeza de Koska, manteniendo su flotación activa para que su peso no se registrara en los sensores de presión ultrasensibles del suelo mientras comenzaba a descargar los datos de su cerebro. Koska abrió los ojos y se encontró en una habitación blanca. A pesar del miedo, no tenía energía para actuar. Bienvenido a la prisión del cambio, dijo Nix mientras aparecía frente a él en una figura en constante cambio. Mierda, dijo Koska, sintiendo un vacío en el pecho al darse cuenta de que el imperio se lo había llevado. Y su pesadilla había comenzado. Estoy bastante segura de que habría atacado las torres y las habría destruido en cuanto me di cuenta de para qué las usaban, pero ¿por qué sigues conectada a la RV? Preguntó Serapina. Habían pasado horas desde el inicio de la guerra, pero aún mantenía comunicación con algunos miembros de su facción que se quedaron, continuando su presencia en su civilización natal. Más de la mitad de ellos ya se habían mudado al Imperio, y el Imperio fue lo suficientemente generoso como para crear una estación espacial súper grande para replicar una apariencia de su vida hogareña para aquellos que eligieran seguirla, aunque no era como si tuvieran otra opción en primer lugar, ya que ahora fueron expulsados del círculo central de poder en el momento en que se le ordenó rendirse durante la pelea con el emperador. Las torres han sido destruidas, pero la RV todavía se mantiene de alguna manera, algo que también me da curiosidad porque no creo que estos dispositivos tengan suficientes capacidades de comunicación a larga distancia, ni el poder para llegar a los servidores del Imperio, respondió Orkan, uno de sus seguidores más leales que aún está en el cónclave, mientras se arrodillaba. ¿Tienes una respuesta? Preguntó Serapina, mirando el reloj en su mano. El Imperio mantiene la comunicación activa mediante microagujeros de gusano abiertos en estos lugares, acortando las distancias y permitiendo que permanezca en línea. Una IA respondió a su pregunta. Sin embargo, por la mirada y la reacción de quienes la rodeaban, no tardó en darse cuenta de que era la única que había escuchado la respuesta debido a su nivel de autorización, uno que quienes estaban a su lado no tenían. Parece que han encontrado una solución, dijo Serapina sin dar más explicaciones, lo cual todos entendieron y no hicieron más preguntas. ¿Te han informado de algo sobre su plan? ¿Tenemos algún papel en el que debamos participar? Preguntó Orkan, curioso, porque en ese momento podía sentir los ojos del gran anciano Shorback sobre ellos, listo para lidiar con ellos en el momento en que mostraran cualquier indicio de intentar ayudar al Imperio. Había sentido este aumento en la atención del gran anciano hacía unos meses, pero fue mínimo al punto que consideraron que era solo su creciente escrutinio para recordarles que todavía tenía sus ojos puestos en ellos. No realmente. Me acaban de informar que esté lista por si la situación me requiere, pero por ahora tengo la libertad de hacer lo que quiera mientras me mantienen al tanto de la situación, dijo Serapina, dándose golpecitos en la barbilla, mostrando su sorpresa. Pensé que te habrían hecho actuar en el momento en que se dieron cuenta de que los ataques estaban ocurriendo, para actuar como una distracción, dijo Orkan, ya que él también estaba sorprendido por cómo el Imperio todavía estaba manejando la situación por su cuenta. Esperaba que el Imperio los utilizara de inmediato, pues así habría actuado cualquier otra civilización de haber tenido una facción Shorback bajo su control. Después de todo, eran extremadamente poderosos y podían ser muy efectivos durante las guerras. El Imperio había invertido mucho en fortalecer no solo a Serapina, sino también a todos los miembros de su facción que ahora vivían con ella en el Imperio. Todos sabían que no se debía a la generosidad del emperador, sino para afilarlos como arma para cuando los necesitara. Pero a pesar de que se diera tal situación, parecía que el Imperio había considerado que lo que parecía una situación improbable era algo que aún podían manejar sin involucrarlos en absoluto. ¿Cómo están lidiando con la situación?, preguntó Orkan cuando Serapina no dijo nada en respuesta a sus palabras anteriores. Serapina ladeó la cabeza ante la pregunta y guardó silencio unos segundos antes de que su rostro se transformara en una expresión de comprensión al decir: «Ah, no tienes acceso a esto. Por eso te preguntas esas cosas». Luego materializó una pantalla y la hizo visible para los demás antes de volverse hacia Orkan para que viera lo que contenía. ¿Qué es? Justo cuando estaba a punto de preguntar qué eran las diferentes transmisiones de vídeo, finalmente se dio cuenta de que eran transmisiones de diferentes ciudadanos imperiales de diferentes campos de batalla en todo el cónclave.
Algunos los mostraban en naves de diferentes civilizaciones, atacándolas y destruyéndolas. Algunos flotaban en el espacio, luchando contra las fuerzas de defensa planetaria, y otros estaban en los planetas luchando contra las fuerzas que contraatacaban. Ni siquiera sabía cómo expresar lo que su mente experimentaba en ese momento, pero su cuerpo tomó la decisión por él. De rodillas, la mano que le servía de apoyo cedió, hundiendo su rostro en el suelo. Serapina no mostró ninguna sorpresa ante que esto sucediera, ya que era algo a lo que se había acostumbrado, lo que, para ella, afortunadamente ocurría cuando estaba sola, o de lo contrario habría sido una verdadera desgracia si sus subordinados la hubieran visto. Como la raza reinante y más fuerte del cónclave, habían participado en cientos, si no miles, de guerras a lo largo de su historia, pero nunca en su historia habían sido superados en número por lo que parecía ser un enemigo más fuerte y pensaron en usar a sus ciudadanos normales como luchadores, y no solo eso, sino convertirlo en entretenimiento para aquellos que no se unieron para mirar y disfrutar. Su mente tenía dificultades para conciliar lo que veía con los horrores reales de las guerras en las que había participado o presenciado. El contraste con lo que el Imperio estaba haciendo actualmente, y además contra todo el cónclave, que solo contaba con 2 sistemas estelares bajo su nombre y no mostraba señales de perder su posición, sino que, al contrario, parecía prosperar en ese ambiente, era evidente. Aunque no era la primera vez que el Imperio transmitía las guerras en las que participaba, la información no fue ampliamente difundida, ya que fue eclipsada por cosas más grandes que sucedieron después de esas guerras, haciendo que fuera considerada como una nota al pie, y los vídeos al respecto eran solo material de archivo. Tras unos segundos en el suelo, finalmente tuvo la claridad mental para levantarse y disculparse por su comportamiento desagradable. En su mente, el sentimiento que sentía por el Imperio había pasado de ser mutuo, neutral y positivo, hacia una raza pequeña pero poderosa que planeaba usarlos, a sentir miedo ante el cambio de comportamiento entre la paz y la guerra. Eran como 2 civilizaciones diferentes. Podría jurar haber visto a los ciudadanos imperiales mostrarse muy comprensivos y liderar el movimiento en línea para abolir la esclavitud cuando la publicación de Death Note era el tema de conversación principal, lo que le había hecho considerarlos débiles por dejarse llevar por las emociones. Pero ahora, la misma civilización que había mostrado ese nivel de compasión celebraba, disfrutaba e incluso participaba en la violencia contra las fuerzas del cónclave, haciendo que el contraste fuera imposible de ignorar. Ninguno parecía temer ser superado en número, sino que lo disfrutaba, ya que todos tenían la oportunidad de tener más fuerzas contra las que luchar a su entera satisfacción. Si alguien observara la situación en el sistema solar desde arriba con todas las flotas del cónclave resaltadas, vería que la mayoría de ellas estaban disminuyendo su velocidad, no avanzando para completar la maniobra de pinza que estaban planeando inicialmente al comienzo de la guerra. Las únicas flotas del cónclave que seguían en movimiento eran las atrapadas en la nube de Oort, bloqueadas para intentar viajar a gran velocidad debido a los bloqueadores espaciales. Pero quedarse quietas no era una opción, así que se movían a toda velocidad, intentando escapar a pesar de saber que probablemente sería inútil. Cada pocos minutos, recibían un informe de otra flota que experimentaba una brecha y abordaba antes de que les quedaran las opciones de rendirse, luchar hasta el final, lo cual era una derrota asegurada, o simplemente inmolarse, llevándose consigo la información a la que el Imperio accedería una vez que completaran la captura de la flota. Sin embargo, hubo algunas excepciones, ya que 3 flotas se detuvieron por completo, izando la bandera de rendición, que el Imperio aceptó con gracia. Tomaron el control de ellas y transportaron a todos los prisioneros de guerra capturados de vuelta a sus posiciones de detención mediante las mismas cápsulas de apertura que trajeron a los avatares a las naves inicialmente. El Imperio libraba esta guerra en ambos frentes, empleando diferentes estrategias según la ubicación. Adoptó un enfoque cauteloso contra quienes se encontraban cerca del sistema solar y mantuvo un caos controlado al atacar e infiltrarse en el cónclave. Próxima Centauri. Como centro de control de la respuesta del Imperio en el cónclave, se encontraba en una escala de movimiento similar a la de su nacimiento. Todos los que podían contribuir a los preparativos lo hacían con todas sus fuerzas, entregándose por completo. Se había convertido en un evento para todos los habitantes de Próxima, quienes estaban felices de finalmente tener la oportunidad de retribuir una parte de lo que el Imperio había hecho por ellos.
Se podían ver naves viajando al espacio para recolectar materiales antes de enviarlos a forjas del tamaño de lunas para la producción de cualquier cosa que el cónclave necesitara en la guerra, adaptándose a la situación en constante cambio gracias a los datos recopilados y analizados en tiempo real, mientras Athena usaba la información para crear misiones para los avatares más cercanos a los objetivos. ¿Crees que nos llamará?, preguntó Birch, la madre de los elfos de la luz, mientras miraba el planeta capital del sistema estelar próxima desde las ventanas de una estación espacial muy lujosa. Después de pasar más de una década en el Imperio, ya habían recuperado su libertad de movimiento, la cual les fue permitida en el momento en que el Imperio descifró la tecnología de agujeros de gusano y podían alcanzarlos en cualquier momento si los necesitaban. Con esos permisos, una mayoría de ellos había decidido regresar a Próxima para usar esa libertad de usar los cuerpos que el emperador les había dado para analizar y comprender sus cuerpos reales, aún enterrados bajo el océano, mientras también disfrutaban tranquilamente de observar a sus hijos ahora viviendo vidas sin su intervención, a menos que fuera en situaciones en las que lo hicieran como medio de ayuda, lo cual era extremadamente raro debido al nivel de seguridad alcanzado en el Imperio. ¿Es siquiera necesario, hombre?, dijo Crabapple, el padre de los enanos, con la cabeza aún enterrada en la pantalla de diseño de avatares mientras intentaba crear su avatar perfecto. A lo largo de los años, hizo muchos descubrimientos gracias a su extrema curiosidad y a su recién adquirido amor por la investigación, y sus contribuciones figuraron de forma destacada en los registros acásicos, accesibles para que todos pudieran utilizarlos siempre que se pagaran las regalías. Como ciudadanos imperiales registrados oficialmente, aunque con algunos privilegios como acceso a información clasificada y algunos más, también fueron incluidos en la lista de aquellos que podían crear avatares, y Crabapple estaba planeando tomarse su tiempo para diseñar lo que él consideraba su avatar perfecto antes de crearlo y participar en la guerra. Es decir, que nuestros hijos participen no es diferente a que participemos nosotros, dijo Oak, el padre de los gigantes, reclinado perezosamente en un sillón reclinable, sin mostrar ningún interés en participar en los eventos. Estaba más interesado en ver cómo se desarrollaba todo que en participar, lo que lo convertía en uno más de los miles de millones de espectadores de la transmisión en vivo. Mientras se desarrollaba la discusión de ida y vuelta entre ellos, un anuncio hecho en la transmisión oficial de la guerra hizo que todos se detuvieran en seco, queriendo asegurarse de que no habían alucinado. La civilización Mimari se ha rendido, fue el anuncio que se mostró, pero apareció tan brevemente que pasó desapercibido para muchos. Casi la mitad de quienes lo vieron antes de que desapareciera se preguntaron si solo estaban imaginando cosas debido al estrés de la guerra, hasta que rebobinaron la grabación y se dieron cuenta de que era cierto. 10 horas después del inicio de la guerra, la primera civilización finalmente se había rendido. Aunque era la civilización más débil del cónclave, aún poseía más sistemas estelares que el Imperio, y eso era mucho más, incluso después de restar los que Dreadnought había conquistado en su conquista secreta. Esto es una locura, dijo Oak, la madre de los elfos oscuros, expresando su sorpresa. Como alguien que había traicionado al Imperio e intentado luchar contra el emperador, conocía muy bien cómo el Imperio gestionaba las cosas, y no podía creer que solo le hubiera tomado 10 horas reducir en una el número de civilizaciones contra las que luchaban. Mientras el Imperio finalmente se enteraba de la noticia de la rendición, que se extendió como la pólvora, las flotas que se habían detenido fuera del sistema solar comenzaron a desaparecer a medida que se abrían agujeros de gusano cerca de sus posiciones. Entraron y regresaron a sus civilizaciones para intentar lidiar con la infiltración del Imperio o prepararse para ella en caso de que éste los atacara. Sin embargo, no todas las flotas se retiraron, ya que las 11 civilizaciones entre las 10 primeras tenían sus flotas aún dentro de las proximidades del nexo, lo que planteaba preguntas sobre cuál podría ser su curso de acción. Gracias por el esfuerzo y los sacrificios que hicieron para reducir el número de víctimas, dijo Joseph mientras recogía los trozos de papel sobre la mesa, golpeándolos cuidadosamente entre sí y manteniendo la mirada en la persona del lado opuesto. Las cosas que hacemos por nuestra gente, dijo Ogu, el líder de la civilización Mimari, con una sonrisa amarga en su rostro, después de haber firmado los acuerdos de rendición incondicional de su civilización al Imperio. Como la civilización más débil del cónclave, él era alguien que había esperado que algo así sucediera en algún momento en el futuro, y había dedicado su vida a retrasar lo inevitable tanto como fuera posible, lo que había logrado hacer con éxito durante más de 50 años. Era algo de lo que estaba sumamente orgulloso, pues sabía que lo que había logrado significaba para su civilización.
Después de todo, no eran la civilización más débil desde el principio. Había algunas más bajo su mando, pero todas perdieron su individualismo cuando la situación se complicó y no pudieron resistir más, obligándolas a convertirse en civilizaciones vasallas de las más fuertes para estar protegidas por su protección, pero a cambio, no eran más que trabajadores de clase baja para esa civilización y perdieron la capacidad de recuperar su independencia en el futuro. Pero todo su esfuerzo había resultado ser un trabajo inútil, pues 50 años de duro trabajo no pudieron detener esta situación que no había previsto. No es infundado. Más bien, es porque luchaste con ahínco durante más de 50 años, dándole tiempo a tu civilización para que pudiéramos salvarla de la opresión abierta que sufría, dijo Yusef con tono serio, mirando a Ogu para demostrarle que hablaba en serio. Nos pasamos la vida ocultando nuestros verdaderos pensamientos por miedo a quienes nos rodean o a quienes deseamos su aprobación, sin estar de acuerdo con ellos. Pero cuando te encuentras en una situación en la que no puedes ocultar nada, es bastante liberador. Todavía no puedo explicar esta sensación por completo, pero es algo que realmente quiero superar, dijo Ogu sin mostrar sorpresa cuando Yusef respondió a una duda y un pensamiento no verbalizados, al recordar lo que lo llevó a esto. Hace unos minutos del mundo real. Como la civilización más débil, solo habían logrado enviar una única flota para participar en los esfuerzos de guerra, algo que tuvieron que hacer a pesar de estar en contra de la guerra con el Imperio en primer lugar, debido a que la votación para ir a la guerra pasó, dejándolos muy débiles. Como resultado, Ogu se sintió muy aliviado cuando se dio cuenta de que no estaban en la lista de civilizaciones que el Imperio Terra atacó en represalia, porque sabía que si el Imperio realmente los atacaba, no había ninguna posibilidad de que pudieran contraatacar y caerían bastante rápido. Sin embargo, el alivio que sintió fue solo momentáneo, pues sabía que el Imperio podría atacarlos más tarde. Desafortunadamente, su miedo resultó ser acertado, pues a los pocos minutos de que esa preocupación apareciera en su mente, un grupo de individuos se materializó a su alrededor en su habitación, capturando o eliminando a todos los guardias de seguridad antes de noquearlo y conectarlo a la realidad virtual antes de que la situación se hiciera realidad. Bienvenido, señor Ogu Bustamindadne, un hombre que Ogu conocía muy bien, lo recibió con una sonrisa muy cortés cuando abrió los ojos en la realidad virtual, dejándolo sin palabras. Al no recibir respuesta a su bienvenida, Yusef abrió los ojos como si hubiera comprendido algo. Se ajustó el traje antes de preguntar: ¿Dónde están mis modales? Se abotonó el traje y añadió: Me llamo Yusef Al-Muwatua, jefe del Ministerio del Exterior. Seguro que ya lo sabe. ¿Qué quieres de mí? Me da igual. Sea lo que sea, no lo conseguirás de mí, dijo Ogu con dificultad, pues su cuerpo y su mente traicionaban sus palabras, temblando y al borde de un colapso mental por miedo, no por su vida, sino por lo que le sucedería a su civilización. Primero, cálmate, dijo Yusef, agitando la mano. En un instante, el cuerpo y la mente que luchaban contra él se calmaron como si no fueran más que una simple alucinación. Ahora que están tranquilos, podemos ir directo al grano. Queremos su rendición incondicional, dijo Yusef como si pidiera algo trivial, lo cual, por su tono, parecía ser cierto. Solo soy una pieza del engranaje de mi civilización, y no cederé ante tus deseos. Aunque me tortures, mi gente seguirá luchando hasta el último hombre, respondió Ogu con una calma tal que incluso él se sorprendió. Conocía la gravedad de la situación, las amenazas del imperio y mucho más, pero como el hombre le había dicho cálmate, esa era la única emoción que podía experimentar plenamente. Esto lo asustó muchísimo, o al menos su mente le decía que debería estar muerto de miedo, pero no experimentaba el miedo que sabía que era inevitable debido a la situación. Esto se repetía una y otra vez como si estuviera atrapado en un círculo vicioso sin salida. Sé que sabes que lo que estás diciendo no es verdad, y para demostrarte mi sinceridad, déjame hacer esto, dijo Yusef antes de que aparecieran dos personas más en la habitación, un doble de cada una de ellas. Antes de que Ogu pudiera decir o preguntar nada, su doble recitó sus pensamientos en vivo, palabra por palabra, sin perderse ni una palabra. Incluso recitó su reacción, dejando claro a cualquiera que viera lo que hacía que eran pensamientos en vivo. Para colmo, el doble de Yusef empezó a hacer lo mismo, mostrando los pensamientos en vivo que pasaban por su mente, lo que provocó que el doble de Ogu se volviera aún más loco al revelar los pensamientos en su mente. Ahora que mentir se ha vuelto imposible y tenemos todas las cartas sobre la mesa, permítanme repetir lo que decía. Sé que mientes cuando dices que tu pueblo luchará hasta el último hombre, ya que la mayoría ya se ha rendido y realmente espera convertirse en una civilización vasalla si el miedo que vivían actualmente termina.
Ya sabemos por tus recuerdos que tu facción ha estado perdiendo poder, y en pocos años, habrías sido reemplazado por grupos pro vasallamiento, y tu gente habría aceptado voluntariamente convertirse en vasallos bajo ellos, algo que incluso tú ya sabías que era inevitable. Joseph hizo una pausa tras revelar que ya tenían sus recuerdos, lo que significaba que el imperio ahora conocía todos los detalles de su civilización. Pero Joseph no se detuvo ahí. Tras unos segundos de silencio para permitir que el doppelganger revelara lo que pasaba por la mente de Ogu, continuó. Ahora es mi momento de hacer las amenazas. En cuanto Joseph dijo eso, su entorno se transformó en un espacio vacío que se cubrió instantáneamente con maquetas de diferentes sistemas estelares con sus nombres encima. Todos pertenecían al territorio de la civilización Mimari, y bajo cada maqueta se encontraba toda la información importante sobre él, desde el número de ciudadanos hasta sus peores secretos, incluyendo las coordenadas exactas de todos estos sistemas. Estoy seguro de que ya saben qué son. Permítanme aclarar que me oponía a esta medida, pero debo seguir las órdenes de mis superiores, ya que son responsables de lidiar con los ciudadanos que ya han sufrido decenas de millones de bajas y necesitan mostrar una respuesta contundente para evitar la agitación interna. Si no se rinden en un minuto, enviaremos a toda su civilización a la extinción lanzando bombas de agujero negro sobre todos sus planetas habitados, daremos caza a todos los supervivientes de los sistemas estelares, contaminaremos todos sus registros genéticos para que nadie pueda rehacer a nadie a su imagen y destruiremos todos los registros de su existencia, asegurándonos de que sean olvidados en la historia. Esa es la respuesta que el emperador ha considerado satisfactoria para advertir al cónclave de que nos tomamos en serio la venganza contra quienes nos atacan. Es su decisión, y solo les quedan 30 segundos. ¿Dónde firmo? Preguntó Ogu. Su calma mental artificial le permitió tomar la decisión rápidamente, en cuanto terminó de escuchar la amenaza. Rendirse podría significar convertirse en una nación vasalla o incluso ser tratados como esclavos, pero su mente racional había considerado que era la mejor solución si quería que su civilización existiera y tuviera una oportunidad en el futuro, y la aceptó sin dudarlo. La razón principal por la que no quería demorarse, a pesar de no sentir urgencia en medio de su calma, era que el doble de Joseph rezaba para que no aceptara la oferta de rendición para que pudieran tener un registro de la eliminación de una civilización, todo lo contrario de lo que decía sobre estar en contra de esta decisión. Buena decisión, dijo Joseph mientras desintegraba a su doble, quien estaba allí para mentir en su lugar sobre lo que pasaba por su mente, ya que no tenía necesidad de seguir existiendo. Hizo lo mismo con Ogu, antes de regresar al escritorio, con algunos documentos ya sobre la mesa para que los firmara. Y con eso, el imperio aumentó su territorio en unos 100%.